Ya, habíamos visto esta parte ya de la farmacodinamia y habíamos empezado a ver las acciones fisiológicas, ¿no? Estas acciones fisiológicas es importante conocerlas, saberlas, porque estas son importantes debido a que yo les mencioné que los fármacos no van a crear ninguna función, ¿no? No existe fármaco alguno que tenga la capacidad de crear funciones. Entonces, simplemente lo que van a hacer es que estas funciones fisiológicas que existen de manera normal, de manera natural en el organismo, se vean alteradas, ¿no? En algunas circunstancias estas funciones se incrementan y en algunas otras circunstancias estas funciones se van a disminuir, ¿no? No se olviden que hay dos tipos de fármacos. Hay fármacos que son agonistas y fármacos que son antagonistas. Entonces, los agonistas son los que ejercen funciones. Entonces, se producirá una función fisiológica incrementada. Y los antagonistas simplemente, cuando se administra un antagonista, esa función fisiológica se va a ver disminuida. ¿Ya? Entonces, es por eso importante conocer estas funciones fisiológicas. Con respecto a lo que son los impulsos, las funciones fisiológicas que están relacionadas con la adrenalina, noradrenalina, es lo que hemos visto, ¿no? Los receptores de la adrenalina y de la noradrenalina son los receptores alfa adrenérgicos y beta adrenérgicos. Cuando la adrenalina activa esos receptores, se produce una acción fisiológica, ¿no? Se va a producir una acción fisiológica, ¿no? Por ejemplo, con el receptor beta 1, eh, que se, que se ubica a nivel cardiovascular, a nivel corazón, lo que va a ocurrir es un aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia cardíaca, de la fuerza de contracción y aumento de la velocidad de conducción, ¿no? Debido a que el corazón va a estar contraído, pero es una acción fisiológica normal, ¿no? Porque se necesita que el corazón contraiga. Con respecto al beta 2, este es un receptor que está ubicado a nivel de músculo liso. A nivel del músculo liso bronquial se genera una broncodilatación. A nivel de útero grávido se genera una relajación uterina. A nivel hepático se produce una gluconeogénesis, lo que genera el aumento de glucosa en sangre. ¿Ya? Entonces son acciones fisiológicas que ya habíamos visto en la clase anterior. Con respecto a estos dos, que son el receptor H2 y el H1, estos son receptores de la histamina, no son receptores de la adrenalina. ¿Ya? A estos receptores se les denomina receptores histaminérgicos, que son el H2 y el H1. Este receptor H2 se encuentra ubicado a nivel del sistema nervioso central y dentro del sistema nervioso central lo encontramos relacionado con la secreción de prolactina, ¿ya? También lo encontramos a nivel cerebral, a nivel de la mucosa gástrica, está relacionada con la secreción de ácido clorhídrico, también lo encontramos en vasos sanguíneos y a nivel pulmonar, ¿ya? Esas son ubicaciones de este receptor H2. Eh, Cuando este receptor H2 es activado por la histamina, ¿no? A nivel del sistema nervioso central, se genera, por ejemplo, secreción de prolactina, ¿ya? Va a haber secreción de prolactina. A nivel de la mucosa gástrica, se genera secreción de ácido clorhídrico. Y a nivel de los vasos sanguíneos habría una vasodilatación, porque acá dice disminución, sería una vaso pulmonar, generaría una relajación bronquial. ¿Ya? Esos son los efectos de la histamina cuando se une a este receptor H2. Hay un grupo de fármacos que, por ejemplo, se utiliza para lo que es la gastritis, ¿no? Porque cuando la histamina se une a este receptor H2 de manera excesiva, hay un exceso de ácido clorhídrico. Hay un exceso de ácido clorhídrico, ¿ya? Tenemos bastante ácido clorhídrico en el organismo.
Y ese ácido clorhídrico es lo que genera la gastritis. Entonces, lo que hay que hacer en esta situación es bloquear a este receptor. Tenemos que bloquear a este receptor H2. Y la forma como se bloquea este receptor H2 es administrando antagonistas de receptores de H2, ¿no? Es el caso de la ranitidina. La ranitidina es un fármaco que produce bloqueo del H2. Es por eso que la ranitidina se utiliza en caso de pacientes con gastritis. ¿Ya? Luego tenemos este H1. Este H1 está a nivel del sistema nervioso central, a nivel de útero, a nivel pulmonar y a nivel de vasos sanguíneos. A nivel del sistema nervioso central, cuando la histamina se une al H1, genera un estado de alerta. La persona va a estar en un estado de alerta. A nivel de útero, contribuye a lo que es las contracciones uterinas. A nivel pulmonar, es una contracción pulmonar. Y a nivel de vasos sanguíneos, es un efecto de vasodilatación. ¿Ya? Ahora, hay un grupo de fármacos que también produce bloqueo de este H1, que son los anti-H1. Esos anti-H1 se utilizan en caso de alergia, son antialérgicos, son antihistamínicos, que se utilizan como al caso de la histamina, perdón, es el caso de la clorfenamina, la loratadina, la cetiricina, la difenhidramina, el mismo dimidrinato. El dimidrinato también es un anti-H1. Todos estos fármacos bloquean el H1, entonces son antagonistas H1. A nivel del sistema nervioso central tiene un efecto, ¿no? El efecto que producen estos anti-H1 a nivel del sistema nervioso central es producir somnolencia, es producir sueño, que vendría a ser un efecto adverso, ¿no? De los antihistamínicos. De todos los que el que produce más sueño es la clorfenamina, ¿no? La lotadina también te va a producir sueño, la difenhidramina, el dimidrinato producen sueño, produce sueño, pero es leve, no es muy fuerte el efecto somnoliento de la cetiricina, ¿no? De todos tienen un efecto somnoliento leve, no es muy fuerte, pero con la clorfenamina sí es muy fuerte el efecto. Es por eso que ese efecto tú lo puedes aprovechar como terapéutico, ¿no? En pacientes que tengan problemas de insomnio. Ahí lo vas a volver terapéutico. ¿Ya? Ahora, estos dos receptores que se denominan receptores adenosínicos son los receptores de la adenosina. ¿Ya? La adenosina es un neurotransmisor que también se sintetiza en el organismo y tiene estos dos tipos de receptores, el receptor adenosínico A1 y el receptor adenosínico A2A. ¿Ya? Estos receptores adenosínicos se encuentran a nivel del corazón, a nivel cerebral y a nivel pulmonar. Muy importante a nivel del músculo lisobronquial, ¿ya? A nivel del músculo lisobronquial tiene un efecto muy importante la activación de estos receptores, porque cuando estos receptores se activan por acción de la adenosina, estos van a generar un problema de broncocontracción, ¿ya? Aquí, como ven, dice aumento. Y este aumento, todo lo que sea aumento es contracción, todo lo que es disminución es relajación. ¿Ya? Aumento significa que el efecto fisiológico se incrementa o haya una contracción. Y disminución, que el efecto fisiológico disminuya o que haya una relajación. En este caso, la activación de estos receptores adenosínicos, el A1 y el A2A, a nivel del músculo lisobronquial, van a generar una broncodilatación, ¿no? Perdón, genera una broncocontracción. Y eso es lo que podría desencadenar un asma bronquial, porque un asma bronquial se genera por un problema de broncocontracción, ¿no? El asma bronquial es una enfermedad alérgica, ¿no? Es una enfermedad que se caracteriza porque hay inflamación y hay obstrucción bronquial debido a la broncocontracción que produce. Entonces, como en el asma bronquial hay una broncocontracción y esa broncocontracción adenosínicos, el A1 y el A2A, lo que tenemos que hacer con estos receptores adenosínicos es bloquearlo.
¿no? Estos receptores adenosínicos van a ser bloqueados. Cuando administramos un fármaco que bloquea estos receptores adenosínicos, esos fármacos serían antagonistas, antagonistas de receptores adenosínicos A1 y A2A. Entonces, si bloqueamos a estos receptores adenosínicos, se produce el efecto opuesto. Y el efecto opuesto en este caso va a ser producir una broncodilatación, ¿no? Se genera una broncodilatación. El grupo de fármacos que genera este efecto broncodilatador debido al bloqueo del A1 y el A2A es un grupo de fármacos llamados las metilsantinas, ¿ya? Y dentro de estas metilsantinas está el caso de la cafeína, ¿no? Está la cafeína, está la teofilina y la aminofilina. La cafeína es un broncodilatador. Lo mismo la teofilina y la aminofilina. La teofilina solo se da por vía oral. O sea, existe un fármaco llamado teofilina. Sí existe. Y su equivalente parenteral de la teofilina es la aminofilina, que solo se administra por vía parenteral. ¿Ya? Cafeína antiguamente existían medicamentos que contenían cafeína, pero actualmente solo se utiliza como un agregado de algunos medicamentos para generar para generar relajación, ¿no? Para que produzca relajación. Esos medicamentos se utilizaban en caso de cefalea, ¿no? Cuando hay un paciente, por ejemplo, que tiene una crisis asmática, el tratamiento de un paciente asmático es darle inhaladores, ¿no? Darle su broncodilatador. Y dentro de estos broncodilatadores está los beta-2 adrenérgicos, como el caso del salbutamol, el fenoterol, y también las metilsantinas broncodilatadoras. Ahora, ¿qué ocurriría si yo tengo un paciente asmático y resulta que no tengo a la mano esos broncodilatadores, no tengo el salbutamol, no tengo ninguna metilsantina a la mano? Entonces, lo que podría hacer es darle alguna sustancia que contenga cafeína, ¿ya? Que contenga metilsantinas. Hay sustancias que contienen metilsantinas, como el caso de la teína, como el caso de la cafeína. Es el caso, por ejemplo, del café. El café contiene cafeína. El té también es otra sustancia que contiene también cafeína y contiene teína, que son dos metilsantinas. Entonces, si es un paciente que está en una crisis asmática y no tengo a la mano un broncodilatador, no tengo a la mano su inhalador, lo que podría hacer es darle café cargado, pero yo tengo que darle un café orgánico, un café natural. No le voy a dar ese café sintético, porque si le das el café sintético, ese café sintético tiene químicos y le puede generar un problema alérgico y podría agravar la crisis asmática. Entonces, de preferencia, hay que darle un café recién pasado, pero un café natural, un café orgánico. Tú le das ese café bien cargado y como también tiene una cierta cantidad de teína, lo que va a hacer es producirle broncodilatación. Entonces sería una forma de poder salvarle a ese paciente, ¿no? Un paciente asmático ahí por si acasito debe tener a la mano su café bien, café natural, ¿no? Asegurarse que sea un café natural, que sea orgánico de preferencia, ¿no? Porque eso es lo que le podría salvar la vida, ¿no? Si no tiene inhaladores a la mano. ¿Ya? Entonces, estas acciones fisiológicas hay que aprendérselas, es importante saberlas, porque esta es la base de cómo actúan los fármacos, ¿no? Por ejemplo, a nivel cardiovascular, tenemos fármacos que actúan sobre este receptor beta 1, ¿ya? ¿Qué hará un fármaco que actúa sobre este receptor beta 1, que es un agonista? Si yo administro un fármaco que actúa sobre este receptor beta 1, lo que va a hacer es lo mismo, generar un aumento de la contracción cardíaca, o sea, genera un aumento de la frecuencia cardíaca, de la fuerza de contracción, de la, del automatismo, ¿no? De la velocidad de conducción.
O sea, va a aumentar los tres parámetros. Eso, por ejemplo, es útil en un paciente que tenga algún problema de bradicardia. En un paciente que tenga un problema de bradicardia, la frecuencia cardíaca está de bradicardia, lo que hay que hacer es producirle un aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no? Tenemos que incrementar la frecuencia cardíaca y una forma de hacerlo es administrando un fármaco que tenga la capacidad de activar este receptor beta 1, que tendría que ser un agonista, ¿no? Un agonista beta 1. Y si tenemos fármacos que actúan sobre este receptor beta 1. Ya a nivel de vasos sanguíneos, por ejemplo, ¿no? A nivel de vasos sanguíneos tenemos el alfa 1 y el alfa 2, que cuando estos receptores se activan, genera vasocontracción. Es una vasocontracción que se va a producir. Vasocontracción podría generar una excesiva vasocontracción, podría causar una hipertensión, ¿no? Una hipertensión se produce cuando hay una excesiva vasocontracción. Entonces, en esta situación, lo que tendríamos que hacer es producir el efecto opuesto, ¿no? Se podría producir el efecto opuesto, generarle una vasodilatación, ¿ya? Producirle una vasodilatación, ¿ya? Entonces, esto es importante saberlo para ver de qué forma los fármacos pueden actuar, ¿ya? A nivel de las glándulas, por ejemplo, ¿no? Glándulas salivales. Tenemos que cuando en estas glándulas salivales tenemos receptores alfa 1 que cuando la adrenalina lo activa genera secreción de saliva, ¿ya? Secreción de saliva. Y, y eso es fisiológico porque nosotros necesitamos que secretar saliva para que se produzca la digestión de los alimentos. Pero ¿qué ocurre si administramos un fármaco que al activar este receptor alfa 1 genere una excesiva secreción de saliva? ¿Ya? Si hay una excesiva secreción de saliva, eso ya no vendría a ser un efecto terapéutico, vendría a ser un efecto adverso. Miren, los efectos fisiológicos de los efectos, perdón, las acciones y los efectos de los fármacos están relacionadas justamente con estas acciones fisiológicas. Si esta acción está demasiado incrementada, está muy intensificada, eso vendría a ser un efecto adverso del fármaco. ¿No? Si la frecuencia cardíaca está demasiado incrementado, eso vendría a ser una taquicardia. Y una taquicardia vendría a ser un efecto adverso del fármaco, ¿no? Que en este caso estaría relacionado con este receptor beta 1, porque este es el que incrementa la frecuencia cardíaca, ¿ya? Igual con el alfa 1 y el alfa 2, ¿no? Si administramos un fármaco, le va a generar que genere una excesiva vasocontracción, esa excesiva vasocontracción le podría producir una hipertensión, que vendría a ser un efecto adverso, ¿ya? Entonces, si esas acciones están demasiado dadas, eso vendría a ser ya un efecto adverso del fármaco, ¿ya? Lo ideal es que esa acción no se incremente demasiado, no se incremente demasiado, porque si se incrementa demasiado ya vendría a ser un efecto adverso del fármaco. Ya, esto es entonces con respecto a lo que son los impulsos o las acciones fisiológicas que tienen que ver con la adrenalina. Esto de aquí ya es con el caso de la acetilcolina, ¿ya? Con el caso de la acetilcolina. La acetilcolina es un neurotransmisor muy importante que también el organismo produce y sus receptores son los receptores muscarínicos y los receptores nicotínicos. Cuando hablamos de los receptores muscarínicos, esos receptores muscarínicos se clasifican en tres: el M1, el M2 y el M3. ¿Ya? Y los receptores nicotínicos N y el N sub M. El N sub N es un receptor nicotínico que está ubicado en el sistema nervioso y la activación de ese receptor nicotínico facilita la transmisión del impulso nervioso. El N sub M es un receptor nicotínico que está en músculo esquelético. Y cuando ese receptor nicotínico está activado, se genera la contracción del músculo esquelético. Ahora, con respecto a los receptores muscarínicos, que son el M1, el M2 y el M3. El M1
tiene una ubicación importante a nivel digestivo, el estómago, ¿ya? Es ahí donde este receptor nicotínico lo vamos a localizar, en el estómago. La activación de la acetilcolina activa este receptor M1, lo que va a generar es un aumento de la motilidad intestinal, es un aumento también de las secreciones, como es el caso de la secreción del ácido clorhídrico, ¿ya? Nosotros necesitamos que se produzcan esos efectos, ¿no? Para que no haya problemas en el proceso de la digestión, de que se produzca, cuando hablamos de peristaltismo, no es otra cosa que la contracción, ¿ya? Es una contracción a nivel del estómago, a nivel digestivo. Ahora, si esa función fisiológica está demasiada intensificada, si yo tengo una excesiva contracción a nivel digestivo, a nivel del estómago, eso ya vendría a ser un cólico, ya es un cólico y eso genera dolor. Entonces la persona va a tener dolor a nivel del estómago. Entonces, eso es debido a la excesiva actividad de este M1 por la acetilcolina, y también está relacionado con la secreción de ácido clorhídrico, ya que también te puede producir gastritis, ¿no? Si hay una excesiva secreción de ácido clorhídrico, eso te va a generar problemas de gastritis, ¿ya? Entonces, aquí, cuando se activa este receptor, la motilidad está aumentada, tenemos el peristaltismo aumentado, la contracción a nivel del estómago está aumentada, y lo mismo que la secreción del ácido clorhídrico. Eso es con el M1, ¿ya? El otro receptor es el M2. El M2 se encuentra a nivel del corazón, está a nivel cardiovascular. Y en el caso del corazón, cuando la acetilcolina se une a este receptor M2, lo que se genera es una disminución cardíaca, es decir, el corazón se relaja, la relajación cardíaca. Y la relajación cardíaca está relacionada con la disminución de la frecuencia cardíaca. ¿Ya? La frecuencia cardíaca está disminuida, la fuerza de contracción está disminuida y la velocidad de conducción también está disminuida. Si esta acción está demasiada intensificada, eso por lógica te va a generar una bradicardia, te produce una bradicardia, ¿no? Si la frecuencia cardíaca está demasiado baja, eso es una bradicardia. Y una de sus consecuencias es debido a que la acetilcolina está activando este receptor M2, ¿ya? El M2. ¿Ya? El M2 se ubica principalmente en el corazón. Y la activación de ese M2 genera disminución de la frecuencia cardíaca, disminución de la fuerza de contracción y disminución de la velocidad de conducción. Ahí el corazón está relajado. Y el receptor muscarínico más diseminado es el M3. ¿Ya? Este receptor, el M3 es el que está más diseminado en todo el organismo. Lo encontramos en vasos sanguíneos. En vasos sanguíneos, la activación del M3 por la acetilcolina lo que va a generar es una vasodilatación. ¿Ya? Genera una vasodilatación. También lo encontramos a nivel de músculo liso bronquial. Y a nivel de músculo liso bronquial, la activación de este M3 genera broncocontracción, ¿no? Broncocontracción. Y esto podría desencadenar un problema de asma bronquial, ¿no? Porque el asma bronquial es broncocontracción. Si hay una excesiva broncocontracción, eso podría generar una crisis asmática. ¿Ya? Entonces, con la activación del M3 a nivel del músculo liso bronquial, se va a generar una broncocontracción. Es por eso que parte de la terapéutica de un paciente asmático es también bloquear a este receptor M3. Se bloquea este receptor M3. Tenemos que administrar un antagonista que bloquee este M3. Si tú bloqueas este M3, generarías el efecto opuesto, que sería broncodilatación. Y ese fármaco es el bromuro dipratropio, que solo se utiliza por vía inhalatoria, ¿ya? Solo se utiliza por vía inhalatoria. El bromuro dipratropio, ¿ya? Es un fármaco que bloquea este M3. Luego tenemos en las glándulas, a nivel glandular, también tenemos receptores M3. En todas las glándulas hay M3, ¿ya? Y cuando este receptor M3 a nivel glandular se activa, genera secreción glandular.
se produce secreción glandular, ¿no? Por ejemplo, glándulas sudoríparas, tenemos receptores M3, que cuando se activan generaría secreción de sudoración, ¿no? Va a producir una sudoración a través de la piel, ¿ya? A nivel de glándulas salivales también hay receptores M3 que cuando se activan genera secreción de saliva. Y eso es fisiológico, eso no va a ser patológico, ¿ya? Entonces, son ubicaciones de estos receptores muscarínicos. ¿Ya? El M1, no olvidarse, el M1 está a nivel del estómago, el M2 corazón, el M3 está en vasos sanguíneos, músculo liso bronquial y a nivel de las glándulas. Ah, a nivel ocular también, ¿no? A nivel ocular también tenemos receptores M3, que en este caso va a producir miosis, ¿ya? Que es el efecto opuesto a la adrenalina, ¿no? La adrenalina produce midriasis. La adrenalina te produce midriasis, pero la acetilcolina te produce miosis, que es el efecto opuesto, ¿ya? ¿Ya? Entonces, M1 es corazón, perdón, M1 es estómago, es contracción, contracción a nivel de estómago. M2 es corazón, eso es disminución de la frecuencia cardíaca, disminución de la fuerza de contracción y disminución de la velocidad de conducción, ¿ya? Y su excesiva actividad podría generar una bradicardia. Y el M3, que es el más diseminado. Con el M3 que genera vasodilatación, se genera broncocontracción, se genera secreción glandular, se genera miosis, ¿ya? Luego, adicionalmente, tenemos estos dos receptores que ya no tiene que ver nada con la acetilcolina, ¿ya? Ese receptor D1 y receptor D2. Estos son receptores de la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor muy importante para el sistema nervioso central, ¿ya? Y los receptores de la dopamina son tres, es el D1, el D2 y el D3. Esos receptores se denominan receptores dopaminérgicos y se ubican a nivel del sistema nervioso central. Eh, a nivel del hipotálamo, a nivel del neoestriado, ahí se encuentran estos receptores, el D1 y el D2. Con el D1, por ejemplo, se produce una disminución de la actividad del sistema nervioso central, o sea, va a producir una depresión del sistema nervioso central, y con el caso del D2 se genera el efecto contrario, se produce una estimulación del sistema nervioso central, ¿ya? Eso es lo que significa esto de acá. Una activa al D1, eso genera una disminución de la actividad del sistema nervioso central. Eso vendría a ser una depresión del sistema nervioso central. Y cuando la dopamina activa al D2, eso genera un aumento de la actividad del sistema nervioso central. O sea, es un estimulante del sistema nervioso central, ¿ya? La dopamina. Hay un grupo de fármaco que lo que va a hacer es actuar sobre estos receptores dopaminérgicos, que ya más adelante lo vamos a ver, ¿no? Es la bromocriptina. La bromocriptina actúa sobre estos receptores y la bromocriptina lo que hace es disminuir lo que es la secreción de prolactina, ¿ya? La prolactina es una hormona que actúa a nivel de las glándulas mamarias y que está relacionado con estos receptores dopaminérgicos. Y esa prolactina estimula la secreción de leche, lo mismo que la oxitocina. Pero hay algunas situaciones en las cuales nosotros tenemos que cortar la secreción de leche materna. Y una de estas formas para la secreción de leche es administrando bromocriptina. La bromocriptina es un inhibidor de la prolactina. Entonces, si no hay prolactina, la secreción de leche se va a cortar, ¿ya? Y este de aquí ya son los opioides, los receptores opiáceos, que son los receptores mu-kappa delta, así se llaman, el receptor mu-kappa delta, son receptores opioides. Estos receptores opioides se encuentran ubicados a nivel del sistema nervioso central.
¿ya? Están ahí ubicados en el sistema nervioso central. Es el receptor mu kappa delta, que son receptores opioides. Cuando estos receptores opioides son activados, lo que se genera es una disminución de la actividad del sistema nervioso central, ¿ya? Y hay un grupo de fármacos que actúa sobre receptores opiáceos, sobre el receptor mu kappa delta. Ese grupo de fármacos que actúa sobre estos receptores opiáceos son los analgésicos. Son los analgésicos propiamente dichos. Y estos analgésicos propiamente dichos es el caso de los opioides. Cuando hablamos de opioides, ahí tenemos que mencionar la petidina, la morfina, el fentanilo y el tramadol, que son los más utilizados a nivel hospitalario. Ahí los más potentes son la morfina y la petidina. El tramadol es un opioide débil. El tramadol es un opioide débil, pero son analgésicos propiamente dichos. Los analgésicos propiamente dichos son fármacos que se utilizan en un dolor crónico, en un dolor intenso. Por ejemplo, un dolor por cáncer, por cirrosis hepática, ¿ya? En un dolor intenso ya hay que utilizar analgésicos propiamente dichos. Y dependiendo de la intensidad del dolor, se empieza siempre con un opioide débil. Y dentro de los pies del éster. Si eso no sirve, si el dolor se intensifica y continúa, ya se puede recurrir a un opioide potente. Y los opioides potentes son recetados solo por algunos médicos. No todos los médicos pueden recetar opioides potentes. Son médicos autorizados. Son médicos que tienen una receta especial y en esa receta especial pueden prescribir ese tipo de medicamentos, ¿no? Como el caso de la morfina y como el caso de la petidina, ¿ya? Que son ya opioides muy fuertes, muy potentes para un dolor muy intenso, ¿ya? Y ese grupo de fármacos actúa sobre estos receptores opiáceos, el receptor mu-kappa delta. Entonces, lo que van a hacer esos fármacos es actuar sobre receptores opiáceos y cuando actúan sobre receptores opiáceos, lo que hacen es disminuir el impulso doloroso, inhiben el impulso doloroso, ¿ya? Inhiben el impulso doloroso, o sea, actúan como agonistas, son agonistas. ¿Ya? Son agonistas. Porque la activación de estos receptores opiáceos lo que produce es una disminución de la actividad del sistema nervioso central. Y eso a mí me conviene en un dolor intenso, ¿no? En un dolor intenso lo que tengo que inhibir es el impulso doloroso. Y ese impulso doloroso se inhibe cuando administramos esos analgésicos propiamente dichos, como el caso de la morfina, petidina, fentanilo y tramadol, ¿ya? Que se utilizan en dolor intenso. Ya, entonces, esto lo tienen para que aprendan bien las acciones de los fármacos, eh, esas acciones tienen que conocerlas, tienen que memorizarlas. Se tiene que memorizar esas acciones fisiológicas, porque de esto va a depender que yo comprenda eh, no son muchas acciones, es simplemente memorizar. Y yo resumen de cómo actúan, un resumen de los receptores adrenérgicos, de los receptores colinérgicos y dónde están ubicados, ¿no? Y las acciones hay que memorizarlas, ¿ya? Ahora, eso sería entonces todo lo referente a lo que vendría a ser